noches a todos. Este es un tema muy importante en estas épocas, ¿verdad? De una enorme difusión en cuanto a la salud emocional y comportamental de los seres humanos. Nos parece interesante la afirmación de André Luis, el espíritu de André Luis en el libro Misioneros de la Luz, por lo siguiente, porque cuando el enfermo se convierte en médico de sí mismo, alcanza la cura positiva. Es decir, está transfiriendo al ser humano la responsabilidad por el bien o el mal en sí mismo, ¿verdad? Ahora, el espiritismo, como muchos de ustedes saben, hace un enorme aporte a este tema. Se ha basado en testimonios directos de quienes tuvieron la experiencia en la espiritualidad. Allan Kardec nos cita muchos casos de estos espíritus, sobre todo en el libro El cielo y el infierno, que es uno de los 5 libros de la codificación espírita, ¿no? Se expone, fíjese lo que allí dice, que comunicaciones de espíritus de diferentes categorías, quienes exponen su condición íntima y exterior en el mundo de los espíritus. Íntima, es decir, cómo se sienten, cómo en realidad son. Y exterior, donde nos toca ir por una ley automática, vamos exactamente donde nos corresponde a nuestras necesidades. Entonces, ¿qué dice allí? Que el espiritismo considera la salud como una conquista. Una conquista que no se basa solamente en las reglas externas del ser humano, ¿verdad? Es decir, me higienizo, me alimento bien, hago ejercicio, no solamente se basa en eso, la salud, sino también que el espiritismo estimula a las criaturas al ejercicio de la oración sincera, la práctica del bien, la vigilancia de los pensamientos, palabras y acciones, para manifestar ¿qué cosa? El ideal de renovación y crecimiento propios de su naturaleza íntima, así como el estudio que lo libre de su prisión interna. ¿Qué quiere decir? La doctrina espírita entiende, observando la naturaleza y su proceso evolutivo, que la salud es una conquista. ¿Por qué? Porque el individuo, como la lectura muy bien salió al azar, ustedes vieron, prestaron atención, muchas veces tenemos prácticas exteriores, pero interiormente aún estamos en el camino de resolver muchos conflictos, ¿no? Muchos conflictos que tenemos. Todos conocemos a Allan Kardec, que es su seudónimo. El verdadero nombre de Allan Kardec, Hippolyte Léon de Bizarre-Ribeiro. Era un educador, era un pedagogo. Y en 1828, fíjense ustedes que hizo un plan que era propuesto para mejorar la educación pública en Francia. Y él dice lo siguiente: la educación es el arte de formar a los hombres. Esto es, el arte de hacer eclosionar, ¿se entiende lo que es eclosionar? En ellos los gérmenes de la virtud y apagar el de los vicios, es decir, aquellas zonas oscuras que todos los seres humanos tenemos, porque venimos de una extensísima trayectoria donde hemos experimentado lo bueno y lo malo para ir aprendiendo, y la vida es un aprendizaje. Esta encarnación, como todas las anteriores y las que vengan, son aprendizajes. Y ese aprendizaje es individual. Yo no puedo aprender por ella, ni ella puede aprender por mí, ni por ninguno de ustedes. Tengo que hacer ese proceso, y cada uno de nosotros mismos tenemos que hacer ese proceso de evolución y de aprendizaje. Entonces, para hacer eclosionar la virtud y apagar los vicios, de desarrollar su inteligencia y de darles la instrucción propia a sus necesidades. Cada uno de nosotros carga potencialidades y a veces algunas tendencias a potencialidades mayores. Entonces, y necesidades que tenemos de aprender cosas en esta vida, ¿no? Entonces, en una palabra, la meta de la educación consiste en el desarrollo simultáneo de las facultades morales, físicas e intelectuales. Alguien puede decir que está equivocado en la Kardec, pero yo que no, porque en realidad esa es la meta de la educación, ¿no? Ahora, Jesús explicó esa trayectoria con la parábola del hijo pródigo. ¿Qué dice aquella parábola? Un padre tenía 2 hijos
y Dios repartió sus bienes con ellos. Y uno de los hijos se fue a experimentar la vida, ¿no? Se apartó, el paraíso perdido, entre comillas, se apartó de donde, la fuente de donde todo proviene en nosotros y de donde podía obtener todo lo necesario, y dilapidó sus bienes a lo largo del camino. Pasó miseria, pasó hambre, enfermedades, comió con los cerdos. Los cerdos es un simbolismo, es decir, la vida instintiva, más primitiva, ¿no? Tuvo que vivir el instinto, tuvo que vivir lo negativo. ¿Por qué? Porque al apartarnos nosotros de nuestro camino, generamos un desequilibrio. Y para volver al equilibrio, el dolor nos corrige, el sufrimiento corrige, ¿no? Entonces, es necesario conocer el bien y el mal y de extraer las consecuencias, pero es una tarea que lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Entonces, Chico Javier nos dice, a través de la mediunidad de Chico Javier, nos dice Manuel: en todas partes encontramos la criatura asociada al Creador, en todas las manifestaciones existentes. La divina providencia y la humana cooperación están juntas en todas las realizaciones de la vida. Eso es porque de Dios viene la dádiva y del hombre dimana la aplicación. No podemos separarnos de nuestro Creador. Algunas veces hemos mencionado que Kardec lo explica muy bien, la providencia divina y cómo Dios está en nosotros y está en todo. Con aquello de que podemos comparar a Dios como si fuera un inmenso océano, ¿recuerdan? Un océano inmenso, infinito, y nosotros esponjas que fuimos creados en él, en medio de esa vida palpitante, que puede hacer una esponja en el agua, absorberla. Por eso la presencia divina así está en nosotros. Lo sepamos o no, es bueno que lo vayamos comprendiendo. ¿Por qué? Para tomar conciencia de esa realidad. Porque no podemos separarnos de la fuente, no podemos separarnos del Creador. Separándonos de Él, creamos un vacío existencial, porque nos separamos de nosotros mismos, de nuestra esencia misma, y allí vienen los desequilibrios. Entonces, a eso le podemos llamar desconexión. La desconexión con nuestro Creador. Nos desconectamos, todos nos ha pasado lo mismo. ¿Cuándo? Cuando nos separamos de las leyes que regulan el tránsito rumbo a la felicidad y a la evolución. Por eso el espiritismo se basa en el proceso que sigue la naturaleza para poder comprender y para poder sanarnos y sanar. Bueno, entonces la desconexión es fruto de la rebeldía. Yo no acepto. Eso no. Me gusta más esto otro, ¿verdad? Y genera, por lógica, una distonía, pero ¿a dónde? ¿Afuera? No, adentro mío. Y eso instala desequilibrios diversos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el espíritu retome la sintonía con el amor. ¿Por qué dirá la sintonía con el amor? El evangelista decía que Dios es amor. El amor es una ley universal que rige la formación y la creación en todas partes. No es solamente el amor de los enamorados, ¿no? No se refiere solamente. El amor es creación, ¿no? Lo vemos en la naturaleza, en las plantas, en los animales, en los ciclos, en las leyes perfectas que regulan el movimiento de los astros y de las estrellas y de los millones de galaxias, con una sincronía perfecta. En donde hay leyes, hay un propósito. Y si hay leyes con un propósito, buscando obtener algo, una inteligencia detrás de eso, ¿verdad? La primera pregunta del Libro de los Espíritus es, cuando Kardec le pregunta ¿qué es Dios? Ellos contestan: inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. No nos podemos desconectar. Dios es el que provee. Jesús dijo: mirad los lirios del campo, que ellos no hilan ni tejen, y ni siquiera Salomón, con toda su grandeza, podía vestirse con aquella belleza, ¿no? Es decir, no es que esté en contra del trabajo de Cristo, al contrario, es ley de la naturaleza el trabajo, sino que desconectándonos creamos esa distonía que puede ser entendida como pérdida del paraíso. ¿Les hace acordar algo ese término, pérdida del paraíso? Es un mito la del paraíso perdido, ¿no? Es esa la pérdida del paraíso. Desconectarnos del Creador
y empezar el ensayo y error, el error que trae consecuencias, que lleva al sufrimiento. Hemos perdido, entre comillas, porque no lo perderemos, el paraíso. Eso es la pérdida de la conexión con la fuente, con la inspiración sabia, pérdida de la alegría de vivir. ¿Quién no quiere tener inspiración sabia? Todos tenemos. ¿Quién no quiere tener alegría de vivir? Todos tenemos. Eso quiere decir que está en nuestra naturaleza íntima. La alegría de vivir, la inspiración sabia y la plenitud. Y eso proviene de la sintonía con el amor, que es la expresión magna del Creador. Ahora, sin duda, que nuestras sociedades están atravesando una grave crisis en el área de la salud emocional y comportamental. ¿Sí o no? Sí. Es indudable que estamos atravesando. Entonces, la ciencia y la tecnología han hecho avances extraordinarios, pero sin embargo no han podido resolver el tema de el conocerse a sí mismo, el de las angustias del hombre, del ser humano. No lo han podido resolver. Estamos caminando, pero es impresionante el avance que se ha logrado. Se logrará mucho más, pero estamos lejos de conocernos a nosotros mismos, en realidad. Entonces, las personas que padecen depresión se cuentan por millones. Por millones en los grandes centros poblados, por millones. Pero en los pequeños centros poblados también, en todas partes. Es como un mal que ha quebrado el espíritu humano y que ha sometido a la desesperación interior y al vacío existencial. ¿Vieron la desconexión? Hay un vacío dentro, porque nos hemos separado de lo que somos, de nuestra fuente, de nuestro origen, de nuestra esencia. Creo que fue en 1948 que la Organización Mundial de la Salud declaró: ¿qué es la salud? Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la falta de enfermedad, ¿no? Entonces, para la doctrina espírita, tomando esa definición, va más allá, hay algo más allá. ¿Por qué? Porque la doctrina espírita considera al ser humano como un todo, no solamente un cuerpo, una casa, un hígado por acá, un cerebro por allá, sino que somos un todo integrado, ¿no? Cuerpo, espíritu y perispíritu. Y dentro de ese contexto físico-espiritual, la salud, para la doctrina espírita, es el estado de plenitud espiritual. Y el estado de plenitud espiritual es el de completo bienestar. Reflexionemos de eso, en eso. Ahora, ¿cómo se presenta la depresión? Según los médicos, según los estudiosos del tema, ¿no? Se puede presentar de diversas maneras. Puede ser por herencia, enfermedades infectocontagiosas, secuelas a veces de golpes en la cabeza que han dejado lesiones cerebrales, como también de naturaleza psicológica, ansiedad, soledad, angustias por pérdidas de diferente índole. Suele ser difícil de erradicar. ¿Por qué? Porque se presenta y se repite, ¿no? De repente hay una aparente armonía en la persona, un bienestar, y de pronto aparece nuevamente la depresión, ¿no? Entonces es difícil de seguirla, de diagnosticarla. Y se presenta desde los niños, trastorno infantil, juvenil, adultos, ancianos. También se puede presentar en la fase de preparto y posparto. Es como una de índole psicoafectiva. Puede ser unipolar, bipolar, que hay oscilaciones del humor. Y no pocas veces puede avanzar hacia trastornos psicóticos y presentar alucinaciones, ¿no? El paciente depresivo. Ahora, se puede decir, vamos a ver qué dicen los médicos, se puede decir que se manifiesta como un disturbio orgánico. ¿Por qué? Porque resulta de la alteración de la química de las neuronas, de la química en el cerebro. Faltan algunos neurotransmisores, ¿no?
Esos neurotransmisores son los responsables por la alegría, el bienestar, el afecto, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, ¿no? Esas hormonas que cuando pasa esto, los psiquiatras dan esa medicación como para restablecer esa... Vamos siguiendo el paso a esa definición. Ahora, vamos a profundizar un poco más. Veremos que esta problemática del comportamiento del área de la afectividad se manifiesta en razón del enfermo. ¿Qué quiere decir eso? No todos los depresivos son iguales. No todos los pacientes, las enfermedades, no hay enfermedades sino enfermos, dicen los médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno es diferente. Vamos a ver que esto es muy interesante. Es siempre el espíritu reencarnado que está en proceso de reequilibrio de los errores que anteriormente practicó. Y cuando no es en esta vida que podemos identificarlos, es en anteriores. Porque la vida es una enorme trayectoria desde que fuimos creados y nunca se acabará, con alternancias, ¿no? Plano espiritual, plano material, donde recogemos las consecuencias de nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Sí, porque somos quienes los llevamos a cabo, quienes los realizamos. Nadie puede hacer esa travesía por ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que enfocar ese tema, esa problemática. Entonces, la depresión, ¿qué es? Otra cosa que desde épocas inmemoriales, desde Hipócrates y Galeno, ya fue detectada este mal, fue detectado, ¿no? Y fue conocido a lo largo de los tiempos con diferentes nombres, como melancolía, psicosis maníaco-depresivas, y más recientemente se le conoce como trastorno depresivo. La depresión es una enfermedad del alma que se siente culpable y no pocas veces carga ese sentimiento, pero no tiene conciencia del sentimiento de culpa, sino a nivel del inconsciente, ¿no? Eso fue, como decíamos, como consecuencia de comportamientos desdichados anteriores, en vidas anteriores. Y cuando el profesional trata al paciente, tiene que ir a las nacientes de la problemática para poderlas ir resolviendo, ¿no? Entonces, además de todos los factores que la desencadenan, le corresponde al espiritismo, porque ha estudiado eso, el espiritismo con mucha dedicación, hablar de que existen otras causas. ¿Qué otras causas existirán para la depresión? Las de naturaleza espiritual. Cuando se traducen en trastornos depresivos, lo que proviene de lo que el espiritismo llama obsesión, que es quien ha estudiado en el mundo con más eficiencia y por primera vez es el espiritismo, el tema de la obsesión. ¿Qué es la obsesión? Es la acción persistente de uno o de varios espíritus sobre otros, que puede ser encarnado, o puede ser al revés, el encarnado o desencarnado, ¿verdad? Es una influencia perniciosa, nociva, dañina, que es a través de ¿dónde? De los pensamientos y de los sentimientos. El pensamiento, la influencia es a través del pensamiento. Entonces, como somos viajeros de larga data, hemos atravesado en nuestro proceso evolutivo de la sombra a la luz, es decir, de la ignorancia al ir conquistando el conocimiento y la práctica del bien. Y hemos ido evolucionando del instinto de la fase animal a la inteligencia. Y de allí al desarrollo de la intuición. Es decir, es un proceso evolutivo, con claros y oscuros, ¿no? Entonces, nos ha faltado el conocimiento y el real discernimiento de las cosas y de los hechos a lo largo del tiempo, ¿no? Y con relación a qué? Al bien y al mal, precisamente. Entonces, hemos ido tomando conocimiento, pero a través de la experiencia, porque el dolor resulta un mecanismo de la vida para ayudarnos a abrir los ojos, a despertar, a ver las cosas
desde su real dimensión y no desde la ilusión o la fantasía o el error. Pero hemos creado, practicando el bien y el mal, hemos creado automatismos, ¿verdad? Que los hemos ido incorporando, automatismos psíquicos y los que se manifiestan a través, es decir, automáticamente sale de nosotros lo que hemos creado, lo que hemos hecho con nosotros mismos. Por eso es difícil cambiar muchas veces. Pero entonces, hemos hecho desdichados a otros, tal vez, y esos otros llega un momento en que persiguen, nos ubican en la erraticidad. Si el espíritu no tiene la suficiente evolución, persiste en ideales de venganza o de odios mantenidos o de ansias de poder y poder manejar a alguien, las envidias, muchísimas cosas, ¿no? Que son parte de la sombra del ser humano y que están ahí presentes. Entonces se establece un mecanismo perverso de repente que se instala con la obsesión. Entonces, ¿por qué nos alcanza aquel espíritu obsesor? Porque está en la misma faja afectiva y de pensamiento, sobre todo afectiva, sobre todo a través de la emoción, está en la misma faja. Por eso cuando Jesús nos enseñaba, vigilad y orad, que vigilen eso, y orad, ¿para qué? Para ponerte por encima en una conexión con esferas más elevadas, ¿no? Para ponerte por encima e ir rompiendo, digamos, esa sintonía con entidades más bajas, más perversas. No nos alcanzan si llegamos a tomar conciencia de nuestras necesidades, llegamos a tomar conciencia de que esto es negativo, me pongo por encima a través de la oración, la práctica del bien. Son cosas que van a ir cambiando nuestro patrón vibratorio y nos van a ir alejando del alcance de espíritus obsesores. Entonces, se puede afirmar que en la mayoría de los trastornos depresivos hay obsesión. Se puede afirmar, porque en un estado prolongado de pensamientos negativos, de sentimientos, que vamos a ver algunos de ellos, porque hay muchos, ¿no? Hace que sintonicemos, aunque no sea con un viejo enemigo, pero con quienes vibran al mismo nivel. Entonces, vigilar y orar para no caer, dijo el Cristo, ¿no? Habiendo constatado la psicogénesis de los trastornos depresivos, eso va a facilitar, psicogénesis es el origen del problema psicológico, va a facilitar el tratamiento, teniendo un diagnóstico, y el espiritismo ofrece también una gran contribución. Y por eso es que nosotros tenemos el estudio del Evangelio, la práctica del Evangelio. El objetivo es que cada uno de nosotros tome conciencia y llevar al individuo a autoconocerse, para autoconocerse y poder cambiar a sí mismo aquellas cosas que lo separan, de lo que lo desconectan de la fuente de la felicidad, ¿no? De lo que hablábamos recién. A Jesús se le conoce como el gran médico de las almas, ¿sí? Porque todos estos elementos están contenidos en los evangelios, en sus enseñanzas, que hablan de leyes, las leyes que regulan nuestra vida. Entonces, ofrece el espiritismo una propuesta terapéutica. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta, es importante tomar conciencia de eso. El espiritismo tiene en cuenta el natural proceso de sanación. ¿Qué es el natural? El de la naturaleza, ¿no? ¿Y el de la naturaleza cuál es? Al principio, el esclarecimiento del paciente, porque no adelanta nada si no empieza a entender su problemática y cómo ir saliendo de ella la persona. Solo con pastillas está muy bien, son necesarias. Durante un tiempo los medicamentos son necesarios, pero hay otras cosas que son imprescindibles. El esclarecimiento del paciente para que adquiera conciencia de responsabilidad. Responsabilidad es hacerse cargo de nuestros actos. No solo nuestros actos, nuestros pensamientos y emociones. Así vamos adquiriendo madurez
y más fuerza, autosuperación. Por eso es que la naturaleza sigue esos pasos hasta que no abrimos los ojos hacia nuestro interior. Vienen los problemas, vienen los dolores, vienen los golpes, ¿sí? Pero la divinidad no es, como dice por ahí, un cobrador inclemente. Siempre van a estar las posibilidades de cambio, de elevación, de triunfo sobre nuestras dificultades. Entonces, después de que deba tomar conciencia de responsabilidad, se debe disponer la persona, tiene que querer, porque si no quiere, no tiene que disponerse a hacer un esfuerzo, cosa que le cuesta mucho a los depresivos. Tiene que hacer el esfuerzo y no transferir a otros. Miren que no solamente los depresivos. Los seres humanos tenemos nosotros mucho la costumbre de a ver qué otro me resuelve, de que otro reza por mí. Seguro, ahí está. De que otro pueda ayudarme, de que otro pueda resolver. Es un error, es una ilusión. Sí pueden ayudarme, ¿cómo no? Pero no puedo transferir para otro la solución de lo que tengo adentro de mí, ¿no? No la puedo transferir. Entonces, responsabilidad. Y luego, el empeño para conseguir su propia transformación moral para mejor. Eso cuando hay obsesión. Si el individuo, hablamos de que va elevando su padrón vibratorio, pero a la vez el espiritismo ofrece la terapia de desobsesión sin la presencia del paciente. Porque los grupos mediúnicos dialogan con el obsesor, que también es un espíritu como nosotros. Y en la medida que toma conciencia, se hace responsable de sus actos, actúa en el bien y eleva su padrón moral, eso también tiene una resonancia en el viejo cobrador, en el viejo enemigo, el cual finalmente un día lo va a dejar en manos de la vida, ¿no? Y se va a retirar. Ese es el proceso que sigue la naturaleza. Puede seguirlo hasta por muchas vidas. Gracias a Dios y a los buenos espíritus que nos enseñaron estas cosas con el espiritismo, ¿no? Que trajeron al mundo el espiritismo, que puede hacer que sigamos todos nosotros en una casa espírita, cuando alguien llega con una problemática, los pasos de la naturaleza para poder auxiliar y esclarecer a la persona necesitada, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, a la vez el hábito saludable de la oración, que ya lo hablamos, de los buenos pensamientos, porque si cultivo el pensamiento, si te crees que el pensamiento queda encerrado dentro de uno, es un error. El pensamiento se emite en forma de ondas, pero además vamos a ver otra característica de eso. Lecturas edificantes. Ustedes vieron que una lectura edificante lo pone a uno en un tenor diferente, a ver cosas buenas que no habíamos visto, a poder reflexionar. Por eso el material ese negativo, de a veces algunas películas o algunas terribles, es como algunos dicen, como basura que tú estás poniendo en tu casa mental, ¿no? Porque queda ahí aunque no nos demos cuenta. Las lecturas edificantes de toda índole son positivas para la recuperación. Entonces, la salud es, por lo tanto, el estado ideal del espíritu. ¿Será? Sí. Es el estado ideal del espíritu. ¿Qué espíritu? El que se descubrió a sí mismo, identificándose con el cosmos y en él inserto en un clima de armonía. Hay una interrelación entre todo lo que existe, aquello del océano impresionante. Nosotros formamos parte, estamos incluidos, no somos seres escindidos aparte. Somos importantes, somos maravillosos hijos de Dios, ¿no? Vosotros sois dioses, explicó el Cristo, ¿no? Todas las virtudes podemos desarrollarlas, toda la felicidad podemos construirla, todas las conquistas vamos a lograrlas. Cuando sea, la naturaleza va a ejercer su tarea a lo largo de las distintas encarnaciones. Ahora la tristeza. Es muy común que se confunda depresión con tristeza, no es lo mismo. La tristeza es como un sentimiento natural en los seres humanos, que si nosotros miramos a la tristeza, a ver qué nos está diciendo, podemos descubrir
la forma de superar, es un movimiento del alma, la forma de superarla y seguir adelante. Es normal que sintamos tristeza ante la muerte de un ser familiar, por ejemplo, ¿no? Eso es tristeza. Ahora, como los seres humanos no queremos sufrir, muchas veces vamos a los médicos a pedirle en un proceso de duelo, por ejemplo, medicamentos para no sufrir, ¿no? Entonces, igual vamos a sufrir, porque el dolor no desaparece. Es un proceso. ¿Qué nos está permitiendo ese proceso? El desapego, lo cual no es indiferencia, ni no nos vamos a ver nunca más, sí nos reencontraremos. Pero poder proseguir la marcha sin estancarnos en aquello, lo cual significaría detenernos, significaría otra vez la escisión, la separación, el corte con la divinidad, con nuestra esencia misma. Entonces la tristeza debe ser vivida. Es como un movimiento del alma, dice este autor, ¿no? En el sentido del autodescubrimiento, de la autosuperación y del autodominio esenciales en el proceso evolutivo. Entonces, como vivimos en una era de grandes desafíos emocionales, la crisis de valores éticos y la desconexión consigo mismo y con la vida lleva al ser humano a sentirse desamparado y a encarar las emociones como enemigas, ¿sí o no? Cuando nosotros sufrimos o cuando tenemos rabia o sentimientos de culpa, eso nos hace daño, eso no lo queremos, encaramos las emociones como enemigas. No es que sean enemigas, son nuestras, tenemos que conocerlas y aprender a manejarlas y a ver por qué nos sucede. Entonces lo que decíamos, que buscamos los médicos para que nos den medicamentos. Y aquello de que la tristeza tiene que ser vivida, sentida y superada. No estancarnos en eso, ¿no? Y va a dar lugar a una nueva etapa. Como la vida no se detiene, y siempre son etapas nuevas, y siempre nuevos aprendizajes. Si nosotros estamos en conexión con la vida y aportamos a ella, no podemos detenernos. Por eso, miren que la depresión es un llamado del alma. Acá hay cosas para resolver. No es lo mismo que la tristeza. Puede haber tristeza en la depresión, pero no es lo mismo. A ver qué señales y síntomas tiene. Bueno, según los manuales de diagnóstico y estadísticas, ¿no?, de salud mental, se caracteriza por los siguientes síntomas. Bueno, estado deprimido. Sentirse deprimido la mayor parte del tiempo, por lo menos 2 semanas, ¿no? Porque hay gente que está mucho tiempo. La anedonia, ¿qué es eso? Interés disminuido o pérdida del placer para realizar las actividades que siempre realizamos, ¿no? Ahora miren que nos vamos a identificar con algunas de estas cosas, no quiere decir que estemos deprimidos, sino que son pasajeros y tenemos que irlo resolviendo. Sensación de inutilidad, no sirvo para nada. No puedo con esto, no puedo resolver, ¿no? O culpa excesiva. Dificultad de concentración, no se pueden concentrar porque tienen la cabeza dándole vuelta con muchísimas cosas. Entonces hay una habilidad disminuida para pensar y concentrarse, no pueden decir más. Fatiga o pérdida de energía. Sí, están fatigados, cansados. A veces los familiares no comprenden, ¿no?, y los hostigan. Y a veces no es que no quieran, solamente que no pueden, ¿no?, hasta ese punto. Disturbios del sueño, o dormir excesivamente o tener insomnio, padecer insomnio. Problemas psicomotores, o hay una agitación de esa gente muy, ¿no?, agitada precisamente. O lo contrario, puede haber retardo psicomotor. Pérdida de peso o aumento significativo de peso. Las dos cosas se pueden dar. Y ideas recurrentes de muerte o suicidio. Eso caracteriza una depresión grave de por sí misma. Porque además puede suicidarse, con las terribles consecuencias que tiene el suicidio, que el espiritismo, la doctrina espírita, nos relata y describe con mucha precisión, incluso a través de los testimonios de los que se suicidaron y después de muchísimo tiempo pudieron explicar y contar, ¿no? La etiología, es decir, la causa,
de la depresión, según la medicina, es multifactorial. Miren qué interesante. Bueno, puede involucrar, como decíamos, factores genéticos, bioquímicos, que es cuando hay deficiencia de los neurotransmisores, hormonales y psicosociales. Puede ser primaria, sin factores orgánicos que la expliquen, o secundaria, cuando es consecuencia de alguna enfermedad. El hipotiroidismo, por ejemplo, puede a veces producir. Dentro de las causas biológicas posibles de la depresión primaria, miren, se puede... Yo conozco a alguna persona que me preocupa mucho, ¿no? Porque come horriblemente mal. Me parece muy bien sus principios, pero come muy mal. La falta de la dieta deficiente en aminoácidos específicos necesarios para la formación de neurotransmisores. ¿Los aminoácidos dónde están? En las proteínas. Comer carne. Entonces es muy difícil, se puede ser extraordinario, ¿no? Vegetarianos, veganos, pero hay que aprender a sustituir las proteínas de origen animal, porque son las que ayudan a formar los neurotransmisores esos, que son los responsables del bienestar físico. La falta de actividad física. ¿Ustedes nunca sintieron hablar de la hormona de la alegría? Sí. Bueno, después de hacer ejercicio físico, el organismo produce, el cerebro produce endorfinas, sustancias responsables del placer, ¿no? Baño de sol, a pesar de que ahora el tema del sol de mucho cuidado, pero hay que estar en los horarios permitidos, ¿no? Responsable por la formación de la vitamina D, sin sol no hay vitamina D, ¿no? Que ayuda a la síntesis de muchas... Bueno, sí que esas pueden ser causas orgánicas. Ahora, desde el punto de vista psicológico y espiritual sabemos, miren esto que es muy interesante, el espíritu controla el cuerpo por medio de las corrientes de pensamiento y sentimiento que actúan en el universo subatómico. ¿Qué hace allí el pensamiento y el sentimiento? Activa genes y controlan su funcionamiento. Eso nos explica André Luis, y André Luis le explicó eso hace muchísimo tiempo. Y hoy día, muy recientemente, la epigenética, ¿qué es la epigenética? Es la ciencia que estudia la modificación de las expresiones de los genes. Entonces, lo importante es esto. Solamente demuestran que una serie de moléculas que hay en la membrana de la célula y en el núcleo está regulada por los genes. Y por los genes y por los pensamientos y los sentimientos. Lo ha descubierto la epigenética. Esto es interesante, solamente un 20% de nuestros genes está siempre en actividad. ¿Cómo? Y el otro 80%, entre los cuales se encuentran los de la depresión, necesitan ser ligados y desligados por mecanismos complejos que controlan las células. Esas moléculas se forman en el organismo por la interacción de sistemas o provienen de la dieta y de las sustancias absorbidas por el organismo. Para resumir, el determinismo, es decir, que determinadas causas producen determinados efectos fatalmente, rigen el mundo material, en el universo, en la Tierra, todo lo material, pero resulta que en el mundo subatómico no, dicen los científicos, entre los átomos o dentro del átomo no rige el determinismo, sino la probabilidad. Siempre me pregunté por qué, y tal vez esta sea la causa, de que el individuo no es esclavo de su genética, no porque yo lo heredé. Soy depresivo porque en toda mi familia vinimos con eso, o tengo tal problema porque lo he heredado. Solo un 20% de los genes están activados. Los otros dependen del propio ser, del individuo, del espíritu inmortal. Por eso no somos esclavos de su genética, el hombre, sino señor de su cuerpo, controlándolo a través de pensamientos y sentimientos, conscientes o no conscientes, que actúan en el universo atómico y van ajustando las moléculas reguladoras de la genética. ¿Se entiende? Sí. O sea, este esclarecimiento es importante que lo tengamos, que sepamos que nosotros podemos controlar todo en nosotros,
que vamos a recoger lo que hemos hecho y sembrado, pero que podemos mantener el equilibrio y el control de nuestro cuerpo a través de lo que pensamos, sentimos y actuamos. Entonces, las causas psicoespirituales, necesitamos conocer esos padrones psicoespirituales que están en la base del proceso depresivo. ¿Necesitamos conocerlos o no? A ver, ¿qué cosas producen la depresión? Juana de Ángelis, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, tiene un libro, Venciendo la Depresión, que es muy lindo y que podemos mencionar enumerar algunas de las posturas del alma que pueden conducir a la depresión. Nostalgia debido a vivencias felices, pasadas, o pérdidas de bienes, de dádivas, de placer, de júbilo. Cosa que pasó y que ahora no está. Entonces, ¿qué sucede? Cuando permanecemos presos de lo que ya pasó, ¿no? Nos negamos a desapegarnos de aquello. Nos estamos negando a adaptarnos y a crecer, ¿sí? Y la vida nos va a obligar a adaptarnos y a crecer. No nos podemos estancar por más que demore el estancamiento. Entonces, se puede establecer en el alma un proceso de fijación en el pasado, de naturaleza autodestructiva, porque estamos destruyéndonos, el presente y el futuro, ya que la vida es crecimiento y expansión continuos. Siempre aquello de que si hay una constante es el cambio, ¿no? Tenemos la necesidad de la adaptación. Bueno, muchas veces eso es una postura de rebeldía. ¿Por qué es de rebeldía? Porque el individuo dice, bueno, ya que yo no tengo la vida que quiero, no acepto la vida que tengo. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Eso es una postura de rebeldía. Es como algo que te lo dice en el inconsciente, ¿no? Exigen de la vida, chantajean muchas veces. A ver, ¿cuántas veces podemos hacer eso nosotros y debemos evitarlo, ¿no? Exigen, solicitan, y si la vida no ofrece lo que le pidieron de la manera como lo pidieron, se rebelan. Algunas veces silenciosamente, ¿no? Y se cierran al movimiento de expansión y adaptación que es necesario para el progreso. Esas son causas de depresión. Entonces, muchas veces es cierto, eso le pedimos a la vida, bienes y cosas que están lejos de la necesidad esencial. Todos queremos cosas, ¿no? Pero a veces nos olvidamos qué necesitamos de verdad en la esencia y nos llenamos de un montón de cosas que son solamente fugas o escapes, y nos estamos evitando el autoconocimiento, el camino, el progreso, ¿no? Entonces, esto es importante, es necesario reconocer que la vida no se equivoca cuando nos corrige. La naturaleza no se equivoca cuando nos corrige, cuando viene el dolor, ¿no? Entonces, cuando hay desafíos que se presentan en la vida, esos los atrajeron nuestras necesidades. Por lo tanto, verlos, reflexionar en ellos y ver cómo lo resolvemos y salir adelante. Ojo, aquello que dice el Evangelio, que las pruebas no son superiores a la fuerza del individuo. Quiere decir que está dentro de nuestras posibilidades poderlo resolver. Y además, muchas veces puede responder al planeamiento reencarnatorio que cada uno de nosotros trae. Hay un plan reencarnatorio, ¿no? Muy bien. Otra cosa que puede conducir a la depresión, prisión en el sentimiento de piedad por sí mismo, el victimismo. Soy una víctima de todos. Prisión del sentimiento de piedad por sí mismo, falta de fe en sí y en Dios. El victimismo es el camino más rápido para tocar fondo. Es el camino más rápido, no sirve para nada, no puedo todo, soy una víctima de los demás, nadie me quiere. Víctima de mis padres, víctima de mi esposo, víctima de mi esposa, víctima de la sociedad, del jefe, etc., ¿no? Esa posición de víctima es fácil caer hasta el fondo, por eso. Entonces, creer que los responsables de nuestra infelicidad son otros y no nosotros mismos
nos lleva a un estado de parálisis del afecto y del crecimiento personal. Cuidado que muchas veces los seres humanos tenemos cosas muy difíciles de superar, ¿no? Muy difíciles, ¿no? Pero pueden ser a veces de nuestros propios padres, incluso desde niños, abusos importantes, muy difíciles de superar. Ahora, llega un momento en que el individuo tiene que dejar de sentirse víctima de aquel porque está estancado en aquello y empezar a ver en sí mismo el potencial que tiene. Es un proceso de sanación y de crecimiento. Entonces, cuando cambiamos la forma de mirar la vida se renueva. Ustedes vieron que a veces miramos la vida de manera equivocada. Le estamos analizando con nuestra óptica. Yo escuchaba a una persona analizar un tema completamente distinto de como yo lo analizaba. No sé si ella tiene razón o no, o yo no la tengo, no sé. Pero en todo caso, lo analizamos con el paradigma que cada uno de nosotros ha creado, ¿no? Con la óptica que tenemos. Entonces, cuando cambiamos la forma de mirar la vida cambia. Hasta ese momento no. Si nos damos lo que es esencial. ¿Y qué es esencial? Esencial es volver a la fuente. Esencial es volver a sí mismo. ¿Qué dijo Jesús? Todo se resume. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Es decir, renunciar al amor a sí mismo es desconectarte de ti mismo, ¿no? Si soy una víctima, si todo me sale mal, si todo me va mal, estoy desconectado del amor a mí mismo, ¿o no? Entonces, las circunstancias en la vida pueden abatirnos, ¿cómo no? Pero nada nos puede paralizar si es que estamos focalizados en eso, en el amor por sí mismo. Una cosa es que te abatan, que sufras, y otra cosa es paralizarte en aquello. No sé si me pude explicar la diferencia, ¿no? Entre sentirse víctima y paralizarse a sufrir, pero levantarte, ¿no? Creer en sí mismo y verse como un hijo digno de Dios, que todos nosotros somos, lleno de potencialidades y recursos. Esa es la terapia espiritual, es el camino. Ahora, si la culpa se instala, es importante evitar el remordimiento. ¿Por qué? Todos vamos a tener, digamos, sentimientos de culpa, porque todos nos hemos equivocado. Primera cosa que tenemos que entender. Pero el remordimiento, porque es hijo del orgullo. ¿Por qué será hijo del orgullo? Porque ¿cómo yo pude equivocarme así? ¿No? Entonces, el remordimiento. Una cosa es el remordimiento, que es hijo del orgullo y paraliza el alma. Vamos a evitar ese sufrimiento innecesario y albergar el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es hijo de la humildad. Me equivoqué, estoy arrepentida, ¿no? Arrepentido. Y eso lleva a la reparación, la humildad y el arrepentimiento. ¿Cómo? Por medio del bien. Y lleva a madurar y crecer. Entonces, otra forma de camino a la depresión, cerrarse en sí mismo como defensa. ¿Por qué? Porque no quiero sentir dolores, no quiero sufrir. Entonces se cierra, pero los dolores, las heridas del alma van a doler igual, ¿verdad? Entonces por eso dice, huir de ellas no nos exime de sentir sus efectos. Por más que corra, no puedo huir de los dolores de mi alma, ¿verdad? No se puede. Entonces fíjense qué interesante. Cuando no encaramos nuestras heridas, ellas duelen profundizándose. ¿Se entiende? Se profundizan más. Ahora, cuando las encaramos y cuidamos de nosotros mismos, ellas duelen cicatrizando. ¿Ves la diferencia? Entonces somos nosotros los que elegimos entre el dolor que mata y el dolor que cura. Por eso es que muchas veces aceptamos nosotros la posición de sufrimiento, del mal que nos hicieron y todo, la aceptamos. Las cosas que nos dijeron y nos hicieron daño, las aceptamos y mantenemos el resentimiento que no conduce a nada. Entonces, consecuencias de la represión. Podemos haber vivido represión, inseguridades, tristeza, miedos, ansiedades. Todo eso puede estar en la base del proceso depresivo.
hay que analizarlo. Entonces, las psicoterapias buscan amparar y está muy bien. Ahora, es importante que las psicoterapias busquen amparar como promoviendo cosas como el perdón. Sin el perdón no hay cura. Cosas que tenemos que entender. Por eso Jesús dijo, ¿qué dijo? Perdonar, no te digo 70 veces, siempre 70 veces, 7 veces. Porque me enfermo de una u otra manera. Es indispensable el perdón. Como vamos a necesitar también nosotros el perdón, muchas veces. Desde el momento que sentimos eso, empezamos a experimentar un sentimiento de gratitud por la vida. Gratitud. Acá una compañera hablaba la otra vez de reencarnar. Hay muchos hijos dicen, yo no pedí venir, nacer. Dice, no pediste, dijo ella, suplicaste nacer. Porque hay muchos que están esperando la oportunidad de la reencarnación para poder avanzar en el rumbo de la felicidad. Entonces, hay un mandato bíblico, honrar padre y madre, ¿verdad? Es milenario. Pues bien, ¿por qué? Porque por lo menos hay padres muy buenos, excelentes, malos, regulares, humanos, ¿cierto? Entonces, nos dieron la oportunidad de la vida. Y esa reverencia hace que nos curvemos frente a la vida con gratitud. Y el hijo que agradece y se curva, sigue adelante su camino, sigue adelante, sin estancarse acá, con recriminaciones, con críticas, con sentimientos de culpa. Por eso, aunque nos hayan herido, nuestros padres nos dieron la oportunidad de la vida. Viendo con gratitud este hecho y desistiendo de la crítica y del victimismo, encontramos la fuerza y el vigor y la alegría de vivir. Negación del amor y exigencia de ser amado. Yo he visto cosas, ustedes habrán visto también. Exigen ser amados, ¿no? Exigen de alguna manera. La carencia afectiva, ¿por qué exigen ser amados? Hay una carencia afectiva. Es consecuencia de la desconexión con nosotros mismos, con el amor que vibra en nosotros. Es aquello de que, miren lo que dice, el amor que nos hace falta no es el amor que no se tiene, y sí el que se retiene en la intimidad del alma. No nos permitimos dar de nuestro amor, lo estamos reteniendo. Entonces, el amor es la estructura de la vida y vibra en nosotros. Dice que como el diamante adentro de la tierra. Y es necesario quitar las capas para que pueda brillar. Y nosotros tenemos que quitar las capas del ego y de los errores. El amor que viene de afuera es atraído por el que nace desde dentro. Pensemos en eso. Bueno, hay muchas otras causas que sumarle a los fenómenos obsesivos espirituales que pueden causar o agravar la depresión, para vencer la obsesión.